Bueno, muy buenas tardes a todos ustedes. Sean bienvenidos a Webinares IAREN. En primer lugar, cumpliendo con el encargo de las autoridades de la Facultad de Agronomía, del ingeniero Fernando Manzaneda Delgado, decano de la facultad, del doctor Jacob Arteaga, vicedecano de la facultad, de la ingeniera máster Teresa Ruiz Díaz, coordinadora general del posgrado, y del ingeniero máster Isidro Calizaya, director ahí del Instituto de Investigaciones Agropecuarias y de Recursos Naturales. El día de hoy tenemos un invitado de lujo quien nos va a exponer el tema sobre los transgénicos, la seguridad y soberanía alimentaria. Él es el doctor Miguel Ángel Crespo Castro, que ha estudiado en el Colegio del Instituto Americano de la Paz, tiene un diplomado en Estadística Aplicada de Roma, Italia, es egresado de la carrera de Administración de Empresas, tiene curso de Producción Aplicada en Control Biológico en Sensa, Cuba, fundador y director ejecutivo de la ONG Productividad, Biosfera y Medio Ambiente, Probioma, que tiene 30 años de trabajo en programas socioambientales, agroecología, biodiversidad y biotecnología. Además, es consultor de desarrollo rural en Ecuador y México, cofundador y coordinador de la investigación, innovación y transferencia de controladores biológicos microbianos Probiotic, coordinador de la transferencia del control biológico en la agricultura, ganadería, salud humana y bioremediación de suelos en más de 500,000 hectáreas en 60 cultivos entre el 2005 y el 2017. Experiencia de más de 30 años en desarrollo rural, agroecología y control biológico. Miembro del comité directivo de la Red Internacional de Forestería Analógica, RIFA, entre el año 2016-2018. Miembro de la coalición internacional DRINET entre el 2007 y el 2018. Pertenece al Comité Coordinador de la Plataforma de Ecología del Trópico, Subtrópico y Chaco 2018. En Probioma ha liderado diversos programas sobre impactos socioambientales del sector hidrocarburífero y sobre biodiversidad en áreas protegidas y biotecnologías. Ha coordinado además investigaciones para el control biológico en diversos cultivos y ha escrito artículos de opinión acerca de la problemática socioambiental y agricultura para diarios nacionales. Actualmente es miembro del Comité Científico de Biotecnología. Entonces, sin más, recibamos al doctor Miguel Ángel Crespo Castro. Adelante, doctor. Bien, buenas tardes a todas y a todos. Quiero agradecer al ingeniero por haberme invitado y a la Facultad de Agronomía y a la Universidad Mayor de San Andrés. Y asimismo expresar también mis felicitaciones por llevar adelante este tipo de eventos que, aprovechando las limitaciones que nos da la pandemia, creo que hemos logrado superar mediante la tecnología el poder reflexionar y compartir conocimientos, intercambiar experiencias acerca de problemáticas que hoy prácticamente son una preocupación a nivel global y para nuestro país también. Yo había preparado algo relacionado al tema de transgénicos, las preguntas que siempre surgen, si es posible la coexistencia entre transgénicos y cultivos no transgénicos, así como el impacto de estos en la seguridad y soberanía alimentaria. Para abordar esto, obviamente, hay que ver en términos de un contexto acerca de lo que es el modelo agropecuario global, que yo me imagino que muchos comparten: enferma, contamina y no alimenta. Y para respaldar estas afirmaciones, pues podemos mencionar que el capitalismo está en crisis, este sistema capitalista está en crisis, y obviamente esta crisis agobia al planeta porque estamos viendo hoy por hoy una crisis climática. Nuestro país está siendo azotado este año por una sequía muy fuerte, la falta de lluvias, la crisis económica que se ha agudizado mucho más por el impacto del COVID, la crisis ambiental producto de la contaminación que tenemos en los suelos, en los ríos, las aguas, los océanos, etcétera, asimismo como una crisis financiera que de alguna manera también está afectando a los países producto de lo que ha significado, lo que significa la pandemia. Pero esto
no estaría completo sin mencionar que hay y está relacionado a todo ello una crisis alimentaria. Estamos viviendo hoy por hoy, a pesar de que se habla mucho de que producimos para cerca de 14.000 o 20.000 millones de personas, tenemos más de 1.000 millones de personas que hoy por hoy no se alimentan o tienen una alimentación muy básica que prácticamente no nutre. Tenemos crisis políticas, la falta de una democracia que respete los derechos humanos, la crisis sanitaria que para todos es conocido con lo que ha surgido a raíz del COVID, la pandemia que prácticamente ha desenmascarado la escasez y la falta de una política de Estado en materia de salud, la crisis energética que hoy por hoy también está azotando al mundo y una crisis social que se expresa en todo lo que significa la falta de una democracia, los derechos humanos y prácticamente las violaciones en muchos derechos y acceso a la alimentación, la violación de normas, leyes, etc. Y obviamente ese es el contexto que tenemos dentro de un modelo que tiene que ver mucho con la producción de alimentos. Yo siempre he mencionado que los ingenieros agrónomos o el sector que de alguna manera engloba a la agronomía es un sector muy importante y vital para la economía y dentro de lo que son las ramas de profesionales, siempre yo he sostenido que la rama de la agronomía es una de las más importantes porque tiene que ver con la producción de alimentos. Y la producción de alimentos tiene que ver con la vida. En ese sentido, siempre he dicho, es una de las profesiones más nobles, sin desmerecer las otras que hay en el planeta. Pero también tenemos como contexto o como respaldo a ello, que este tipo de profesiones en las que estamos todos inmersos está dentro de un modelo actual de producción en el que yo voy a mostrar en las próximas láminas cómo este está bajo la tutela y el monopolio de empresas corporativos que prácticamente han llegado a controlar los alimentos desde las semillas hasta la distribución al por menor. Y aquí quiero mencionar las palabras de una persona que fue jefe del Departamento de Estado cuando Estados Unidos estaba en guerra en Vietnam, hace muchas décadas. Y él decía, controla el petróleo y controlarás las naciones, controla los alimentos y controlarás a la gente. Unas palabras muy sabias de una persona que evidentemente estaba planteando lo que debería ser la geopolítica en ese momento de los países, pero que en este momento es la geopolítica de las corporaciones o de las empresas transnacionales. Y esto se ha traducido en que tenemos grandes empresas que controlan el sistema alimentario, datos al 2018. 7 empresas controlan el 70% del mercado de semillas comerciales. 6 empresas controlan el 78% del mercado de pesticidas o de agroquímicos. 10 empresas controlan el 50, casi 51% del mercado de fertilizantes. 6 empresas controlan el 78% del mercado de maquinaria y datos agrícolas. Esto nos está mostrando cómo se está concentrando este monopolio empresarial en la cadena de producción alimentaria. 5 empresas controlan el 64% del mercado de productos de veterinaria. 6 empresas comercializan carne por el valor de más de 81.000 millones de dólares y 10 empresas procesan carne por un valor de 190.000 millones de dólares. Esto seguramente ha subido un poco más a la luz de que estamos en el 2020. 6 empresas comercializan materias primas agrícolas por el valor de 389.500 millones de dólares. ¿No? Es decir, todo lo que significa granos sin procesar, por ejemplo, de soya, cómo está generando un valor muy grande dentro del mercado financiero y está en manos de 6 empresas. 10 empresas comercializan alimentos procesados y bebidas por el valor de 450.832 millones de dólares anuales. Si ustedes van a un supermercado, van a una tienda
o se fijan en lo que vende la caserita de la esquina, se van a dar cuenta que casi el 95% viene de estas empresas que comercializan alimentos procesados. Y la facturación de estas es realmente muy grande, es 10 veces más lo que fue en algún momento el Producto Interno Bruto de Bolivia, cuando las materias primas eran o tenían un valor muy alto en el año 2014. 10 empresas minoristas comercializan alimentos por el valor, fíjense, de 868.261 millones de dólares. Estamos hablando de cifras muy grandes y que nos muestran que el sector de alimentos es el sector más poderoso, el más grande a nivel económico, mucho más que la energía, mucho más que la industria farmacéutica, mucho más que la industria que tiene que ver con la tecnología, con la maquinaria, etcétera, etcétera. Entonces, por esa razón, las palabras que decía Henry Kissinger hace varias décadas no eran palabras al viento. Y a partir de eso, obviamente tenemos una agricultura global que además no solamente está relacionada a la producción para la alimentación, sino también para la producción de agrocombustibles y la ganadería, que se ha vuelto cada vez más insostenible, que son dos sectores que se añaden a lo que yo mencionaba anteriormente. Y yo menciono los agrocombustibles porque evidentemente a raíz de la crisis energética se ha dado el boom a nivel mundial de la producción, que muchos dicen biocombustibles. Yo prefiero llamar agrocombustibles porque la producción de etanol, por ejemplo, está elaborada en base a un cultivo destinado a la alimentación, así como el metanol en base a otro cultivo, como es el caso del maíz. Entonces, tenemos que la agricultura ha pasado a ser uno de los sectores más importantes en la economía mundial. Y aquí muestro algunos datos, por ejemplo, en el tema de agrocombustibles, lo que les decía hace un momento. Pues fíjense que los cultivos utilizados en agrocombustibles son cultivos fundamentalmente o tradicionalmente direccionados hacia la alimentación humana. Ahí tenemos el maíz, donde el 47% de la producción de maíz se destina a agrocombustibles en Estados Unidos, el 16% se destina a nivel mundial. En el azúcar, ni qué decir, el Brasil destina el 79% a la producción de agrocombustibles, del etanol. El mundo destina el 22%. En oleaginosas, Argentina destina el 74% de la producción de soya, por ejemplo, para agrocombustibles, a nivel mundial el 13%. Y la yuca, fíjense, Tailandia usa el 54%, el 54% destinado a la producción de agrocombustibles y a nivel mundial el 3%. Pero si nosotros empezamos a ver cómo se ha ido dando este incremento de la producción de la superficie cultivada, pues tenemos que esta tendencia se ha ido incrementando cada vez más, llegando a un 46% en 57 años. Ahora, de ese 46%, obviamente tenemos que decir que una gran parte la tenemos que compartir con la producción de agrocombustibles. A partir del año 1996 se empieza a cultivar los transgénicos ya de manera comercial, pero fíjense cómo se ha ido incrementando esta tendencia hasta llegar a 1.424 millones de hectáreas que se están destinando a la producción agrícola. Pero de ahí no debemos dejar de pensar o de ver que una gran parte se está destinando hacia la producción de agrocombustibles. Y ahí tenemos el otro elemento dentro de este sector que presiona también en lo que es la producción de este sector. Tenemos la ganadería bovina, un incremento del 58% en 57 años, de 942 millones de cabezas a prácticamente 1.491. Tenemos la ganadería porcina, un incremento de 141%, la crianza de pollos en millones de cabezas de 507%, fíjense, 23.707 millones,
que se producen en un año. Y obviamente esto está presionando cada vez más sobre el recurso que tiene que ver con los suelos, con los cultivos, y obviamente también está presionando cada vez más en la concentración de la riqueza obtenida por estos sectores en muy pocas empresas. Y añadiendo a esto, lo que está ligado también en un gran porcentaje de cultivos que se destinan a forrajes, como es el caso del maíz, el caso de otros cereales y fundamentalmente también oleaginosas. Es bien sabido a nivel global que una gran parte de la producción mundial de soya se destina a la alimentación de ganado, tanto vacuno como avícola, en la producción de balanceados. Y América Latina no ha estado exenta de ello. Se ha vuelto un continente productor de forrajes y agrocombustibles. Y ahí tenemos que la superficie cultivada de cereales y soya entre el 80 y 2017 se ha incrementado ostensiblemente, llegando a 57 millones de hectáreas en la producción de soya y cereales, donde está también la producción de maíz, a 58 millones de hectáreas. Pero a partir del 96 también ahí vemos una ruptura, si vale el término, en la producción tradicional o convencional, y ahí es donde se empieza a cultivar transgénicos ya de manera muy comercial. Y fíjense cómo va creciendo la curva, en la soya especialmente, mientras que en cereales se mantiene. ¿Por qué? Porque obviamente en los cereales una gran parte de la producción está destinada también a la alimentación humana. No nos olvidemos que ahí uno de los que lidera es el trigo y el maíz. Pero en el caso de la soya una gran parte está destinada a la producción de alimento balanceado, y por eso se da ese crecimiento ostensible de la frontera agrícola en la producción de este cultivo. Pero esto también arrastra una serie de impactos. Y uno de los impactos es la contaminación al medio ambiente con agroquímicos. En este cuadro ustedes podrán observar cómo el uso de agroquímicos entre el año 90 y 2016, es decir, en 26 años, se han utilizado cerca de 4.280 millones de toneladas de agroquímicos. Y ahí, nuevamente, hago un corte en el año 96, donde se ve claramente cómo a partir de eso, de ese año, empieza a incrementarse ostensiblemente el uso de agroquímicos a nivel mundial, y generando un incremento del 64%. Entonces, cuando yo escucho algunos discursos en sentido de que los transgénicos optimizan el uso de agroquímicos, no puedo dejar de sonreír, porque eso está mostrando que la realidad es totalmente diferente. Obviamente, los continentes que están usando este tipo de agroquímicos, si vemos en el caso del Asia ha habido un incremento muy alto. En el caso de América, de nuestro continente, también se ha dado un incremento muy fuerte cada vez más. Y si vemos en el caso de Sudamérica, se está dando un incremento cada vez mayor, frente a un decremento, si vale el término, en Europa, donde están cada vez más optimizando el uso de agroquímicos, y en algunos países casi está desapareciendo el uso de este tipo de tecnología sintética. Pero este modelo ya empezó a hundirse y entrar en una crisis de este modelo que obviamente se lo llama el modelo de la revolución verde. Pues todo el impacto de agroquímicos que se están usando a nivel global ha llevado a que ya tengamos 512 especies de malezas resistentes a herbicidas. Tenemos 43 especies de malezas resistentes al glifosato y tenemos 604 especies de artrópodos resistentes a insecticidas. Me preguntarán cuántas especies de malezas hay en Bolivia resistentes al glifosato. Yo en algunas conferencias siempre sostengo que hay 9 malezas resistentes, pero ya varios colegas e ingenieros me dicen no, son 12 especies. Entonces esto supone que esta tecnología
ya no es la que se menciona siempre en los discursos, en el sentido de que no genera resistencia, es amigable con el medio ambiente, etc. Y esto que les estoy mostrando, esta resistencia tanto a herbicidas como a insecticidas está generando un círculo vicioso en el que sale perdiendo no es solo el producto, es fundamentalmente el medio ambiente, los recursos naturales, los suelos, la contaminación de agua y también y fundamentalmente el consumidor final. Y aquí hay ejemplos. Este es un semanario de la Argentina, Agrovoz, muy conocido, y por ejemplo aquí ya se menciona el 17, que en esta noticia se habla que el glifosato prácticamente no le hace nada a una super maleza que resiste más de 25 aplicaciones. Es como si le echaran agua. Y eso es cierto. En nuestro país, obviamente, ya no solamente se usa glifosato, sino se usa paraquat, se usa 2,4-D, y por eso también el gran interés de introducir otros eventos transgénicos resistentes al glufosinato de amonio, que es mucho más tóxico que el glifosato y que supuestamente se lo introduciría dentro de lo que es el cultivo, aunque se usa el glufosinato de amonio en presiembra, es para el control de el presiembra en barbechos. Entonces, no es un agroquímico desconocido, es conocido, solo que ya están incorporando en este evento el glufosinato, la resistencia al glufosinato de amonio. En este cuadro yo quisiera mostrar cómo se ha ido dando el uso global del glifosato entre el 1970 y el 2016. Fíjense cómo se ha ido incrementando el uso del glifosato paralelo también al uso de los cultivos transgénicos. Entonces, aquí estamos viendo prácticamente cómo va una cierta coincidencia en cuanto al número de hectáreas que se van habilitando con cultivos transgénicos junto con los volúmenes que se usan del glifosato. Y en este cuadro lo que quiero mostrar también es el peligro ambiental que ha significado o significa el uso del glifosato. Y todos podrán ver, claro, no se ve muy en detalle, pero podemos observar que ya hay países que están de la media para arriba, en el caso de los países del Mercosur, con un peligro ambiental global muy fuerte en el caso del uso del glifosato. Ahí tenemos caso de Brasil, caso de Bolivia, Paraguay, Argentina y Uruguay. Fíjense que no es una coincidencia que sean los países en los que el cultivo de soya es el predominante y el cultivo de soya transgénica, maíz transgénico resistente a glifosato, y ahora pues también está la amenaza de introducir el trigo transgénico. Si hablamos de glifosato, porque creemos que ese es uno de los agroquímicos o herbicidas de punta, que prácticamente en torno al mismo está girando la agricultura, la Organización Mundial ha clasificado como categoría 2A de toxicidad cancerígena, al igual que el malatión, el diacinón y el tetraclorpifos, que ustedes algunos deben conocer. Y ahí tenemos un detalle de las categorías de toxicidad cancerígena, y en las que obviamente se dicen que hay pruebas suficientes de que puede causar cáncer en los seres humanos. Y no por algo hay 125,000 demandas en espera contra Bayer Monsanto, que es la dueña de este producto. Y que obviamente hay muchos millones o miles de millones en torno a estas demandas. Son cerca de más de 12,000 millones de dólares que Bayer Monsanto está destinando para la negociación con todos los demandantes. Entonces, y esto es solamente en los países en Europa y en Estados Unidos. Imagínense las demandas que podrían venir o ir de parte de los países como el caso de Argentina, Brasil, Bolivia o Paraguay, sin ir más lejos, sin desmerecer que también hay demandas que están en curso en otros países asiáticos. Entonces, ahí tenemos que esta situación ha ido generando que ya algunos países empiecen a prohibir o restringir el uso de herbicidas a base de glifosato.
Se está discutiendo en Colombia el hecho de llevar adelante un referéndum. Hay algunos países en América Latina que están cuestionando y prácticamente prohibiendo el caso de Centroamérica, el caso de Costa Rica, que es el país que más conocemos, pero también ya en Europa, inclusive en África, hay serias prohibiciones y restricciones al uso de herbicidas en base a glifosato. Pero ¿cuáles son los cultivos, yo diría, mimados del modelo agrícola corporativo? Y ahí mostramos que evidentemente está la soya, el maíz, el algodón y la canola. Recuerden esto, que en la cumbre Sembrando Bolivia hace unos años, hace 4 o 5 años atrás, y en la agenda que presentó la CAO, pues figuraban y figuran estos 3 cultivos, como estoy mencionando ahí: soya, maíz y algodón. En lo que significa actualmente los decretos que ha promulgado el actual gobierno, pues está la soya, el maíz, el algodón transgénico, el trigo transgénico y la caña. ¿Qué nos muestra esto? Nos está mostrando que la agenda que se maneja en nuestro país no es una agenda nacional, es una agenda que proviene de las empresas que imponen a los gobiernos a través de los diferentes gremios. Y fíjense que el 99% de la superficie cultivada con transgénicos se concentra en 4 cultivos. ¿Qué significa esto? Que a ellos no les interesa, a las empresas que están promoviendo esta tecnología, no les interesa la alimentación mundial, les interesa el negocio. Por eso es que hablamos del agronegocio, porque todos estos cultivos, especialmente la soya y el maíz, están relacionados fundamentalmente a los agrocombustibles y a la alimentación de los animales. En el caso del algodón, a los textiles, y en el caso de la canola, a la producción de aceite vegetal. Entonces, cuando se nos dice queremos contribuir a la alimentación mundial, a paliar el hambre, pues uno no puede dejar de sonreírse, porque esto es otra falacia que se muestra en la realidad, que es totalmente diferente al discurso. ¿Y cuál es la superficie global de estos cultivos que se están promoviendo a nivel de cada uno de los países? Pues tenemos que se ha llegado hasta el año 2018, debe ser un poquito más o menos, es posible, a casi 192 millones de hectáreas de cultivos transgénicos en el mundo. Pero fíjense que en los países desarrollados es el 46%, podemos ver que es la barra celeste, ¿no?, que ya prácticamente ha empezado a entrar en una ralentización, mientras que en los países en desarrollo en los que nos encontramos nosotros, prácticamente la curva sigue ascendiendo, ¿no es cierto? Y tenemos como conclusión que el 46% de los cultivos transgénicos está en los países desarrollados y el 54% está en los países en desarrollo. Pero aquí viene la otra información interesante. Se nos dice que esta es una tendencia en la que todo el mundo está metido. Pues es una gran mentira, porque solo 24 países siembran transgénicos a nivel global. 5 países, entre los que está Estados Unidos, Canadá, Brasil, Argentina y la India, controlan el 91% de la superficie cultivada con transgénicos. Y 19 países, entre las que está Bolivia, el 8.7% de transgénicos. En 2017, por segundo año consecutivo, la Argentina y Uruguay han reducido la superficie cultivada con transgénicos en 200.000 hectáreas, cada uno, mientras que Paraguay ha reducido en 600.000 hectáreas y Filipinas en 200.000. Es decir, que se van bajando del carro, como decimos vulgarmente, más países en lo que se refiere a la producción de cultivos transgénicos. Entonces, esto nos está mostrando que no es una tendencia global, porque en el mundo hay 194 países, contando el Vaticano, estados, y ahí tenemos que solo 24 países siembran o cultivan transgénicos.
¿Qué pasa con los otros 170? Por algo será. Es una pregunta muy interesante. ¿Cuáles son las nuevas variedades transgénicas que se están lanzando al mercado? Muchas de las empresas que controlan las semillas y los agroquímicos, como está Dow, Monsanto, Bayer, Syngenta, etcétera, obviamente han empezado a hacer una serie de innovaciones. Y ahí tenemos varios que nos pueden resultar muy familiares y que están relacionados con los decretos que se han promulgado para llevar adelante estudios abreviados, evaluaciones abreviadas para la introducción, por ejemplo, del algodón transgénico, que seguramente va a ser resistente al 2,4-D y al glufosinato. Ya sabemos que en el caso de la soya, aquí en Bolivia ya se está promocionando mucho el dicamba, aunque es ilegal, se está promocionando, pero se está hablando mucho de la soya HB4, que es resistente al glufosinato de amonio, ¿no? Y glifosato además. Entonces aquí se puede ver que también hay una estrategia de las empresas. ¿Por qué? Porque hay dos aspectos que ellos, que desde mi punto de vista, respaldan esta argumentación. Yo les había mostrado en las láminas anteriores cómo el glifosato está generando resistencia a malezas, resistencia de malezas. Primero. Y segundo, que hay una serie de demandas a nivel global, que cada vez hay 120,000 demandas contra Bayer Monsanto por el impacto que genera el glifosato en la salud. Entonces, una estrategia es ir, si vale el término, tapando el glifosato con el glufosinato de amonio. Y el glufosinato de amonio es mucho más tóxico que el glifosato. Entonces, es una forma en la que las empresas van, de alguna manera, tratando de obviar, si vale el término, las críticas que vienen desde la sociedad civil, pero incorporando otros herbicidas que son mucho más tóxicos. Este es un tema que yo creo que es muy importante, porque las empresas han empezado a ver que no solamente deben restringirse a ciertos cultivos, sino también a lo que significa cultivos que son importantes para la alimentación humana, como es el caso del maíz. Entonces, en lugar de resolver los problemas que están generando, están tratando de imponer otro tipo de transgénicos que más bien son más tóxicos, y ahí tenemos el caso del maíz diseñado para tolerar la pulverización de 5 herbicidas tóxicos. O sea, les había mostrado en las anteriores diapositivas cómo el evento que, por ejemplo, se aprobó en Bolivia el año 2004 es resistente al glifosato. Pero ahora ya están sacando nuevos eventos que son resistentes al glifosato, al glufosinato, al 2,4-D, etcétera. Entonces, están más bien poniendo en mayor riesgo a los seres humanos, llevando adelante una serie de semillas con diferentes eventos o apilados que llamamos, con resistencia a diferentes tipos de herbicidas o creando su propio insecticida, como es el caso del Bacillus thuringiensis. Entonces, tenemos en primera instancia una primera conclusión, que hay unas falsas promesas de las corporaciones, donde también nos hablan, además de que nos ahorramos en químicos, en insumos, que estamos viendo que eso no es cierto, que nos hablan de que son más amigables con el medio ambiente. No es cierto, el mundo real nos está mostrando lo contrario, pero también nos hablan de mayores rendimientos, ¿no? Y aquí podemos ver en esta publicación del New York Times, donde hay una comparación entre la canola transgénica y la no transgénica. Y ahí, por ejemplo, no hay dónde perderse. 2 toneladas transgénica, 3,8 la no transgénica. En el maíz casi es miti, 10 toneladas por hectárea. En el caso de la remolacha transgénica, 60 toneladas por hectárea.
y en la no transgénica 80 toneladas por hectárea. Entonces esto nos está mostrando que evidentemente la abundancia prometida prácticamente está en dudas. Y esto está generando cada vez más una suerte de cuestionamientos en cuanto a las políticas públicas de algunos países. Por ejemplo, el caso de Francia, que ya no cultiva transgénicos, fíjense cómo la curva en cuanto a fungicidas y herbicidas ha ido bajando, y en el caso de insecticidas, de alguna manera también. Entonces, ahí nos está mostrando que evidentemente los países que han optado por no cultivar transgénicos o dejar de cultivar, pues están haciendo un manejo mucho más sostenible de sus cultivos. Contrariamente, en el caso de Estados Unidos, que cultiva con transgénicos, fíjense cómo la curva de herbicidas pues va subiendo de alguna manera, de alguna manera se incrementa mucho más el uso de herbicidas en función de que no hay una política que restringe. En cuanto a insecticidas y fungicidas, si bien evidentemente hay una ralentización, pero lo más grave son los herbicidas. Y aquí tenemos herbicidas que están aplicados al maíz en los Estados Unidos, y fíjense cómo el glifosato, además del glifosato, hay otros, el atracin, etcétera, cómo estos van siendo apilados, y esto significa la base también para el desarrollo de nuevos eventos, que llamamos los transgénicos, que tienen eventos apilados, que muestra la estrategia en cuanto se refiere a la comercialización de los mismos y a mostrar que son mucho más efectivos. Por eso es que yo les reitero, el caso del nuevo evento de soya transgénica, que dice que es resistente a la sequía que están queriendo introducir a Bolivia, es un evento apilado que resiste no solo glifosato, sino glufosinato de amonio. ¿Cuáles son los países rebeldes, que yo les llamo, que no quieren cultivar transgénicos en sus territorios? Y ahí tenemos 39 países que se añaden a los que les he mostrado que restringen, estos prohíben, y ahí tenemos en Europa 29 países, tenemos en América, en nuestro continente, a 4 países, y hay uno que es muy cercano, al caso del Perú, que ha aprobado el Congreso peruano una moratoria de 15 años más, es hasta el 2035 la moratoria para la introducción de transgénicos, lo que nos parece una maravilla, porque Perú está mostrando que sin transgénicos está prácticamente teniendo un nivel de ingresos por exportación de alimentos mayor a los 7.000 millones de dólares anuales. ¿Cuánto fue el ingreso que tuvo Bolivia en su mejor momento por el gas? Hidrocarburos, pues no pasaba de 2.000 millones de dólares anuales. Entonces, estamos viendo cómo hay países, en el caso de Latinoamérica, que ya están empezando a continuar, en el caso del Perú, con la restricción en cuanto a cultivos transgénicos. En Asia lo mismo, en África también, etcétera. Pero esto no es algo, yo diría, mecánico, no es un capricho, sino porque también se está viendo que este modelo está generando grandes impactos en la biodiversidad, además de los que les he mencionado anteriormente. ¿Por qué? Porque es un modelo insostenible, por lo que habíamos visto anteriormente, la resistencia de malezas, de insectos, etcétera, está generando evidentemente, además de la desertificación que se da en los suelos, la necesidad de ampliar frontera agrícola. Y tenemos que la deforestación que se ha dado entre el 2001 y 2018 prácticamente ha llevado a 362 millones de hectáreas en el mundo. Esto no cuenta lo que ha ocurrido en 2019 en nuestro continente y concretamente en Brasil y Bolivia, y lo que está ocurriendo actualmente en nuestro país, también en Brasil, el Chaco paraguayo, parte del norte argentino, etcétera, donde esta deforestación está asociada a la ampliación de frontera agrícola para incrementar los cultivos de transgénicos. Y que obviamente genera un impacto en lo que significa el clima, ¿cierto? Pero además, impacto en los polinizadores. El 75% de los cultivos alimentarios del mundo dependen de la polinización.
El 90% de las plantas con flores silvestres dependen de la polinización animal. El 17% de polinizadores vertebrados están amenazados de extinción. El 40% de polinizadores, especialmente abejas y mariposas, enfrentan la extinción. Y si queremos ponerlo en números, 577,000 millones de dólares en producción anual de alimentos se genera por los polinizadores. Ahora, la pregunta es, ¿cuánto estamos perdiendo en nuestro país por efecto de la ampliación de frontera agrícola, las quemas, los chaqueos, las fumigaciones, etcétera, etcétera? Los productores de miel en Santa Cruz hacían antes un servicio a los productores de oleaginosa, o mejor dicho, de girasol, para acelerar la polinización. Pues eso han dejado de hacer, porque se aplica tanto químico que las abejitas han empezado a morir y los apicultores han tenido que retirarse cada vez más a áreas de bosque por efecto de las fumigaciones. Y ustedes saben que los polinizadores son importantes en la reproducción de los cultivos y también son importantes en la alimentación y por ende en la salud de nuestro país. Entonces el efecto es muy grande, es un efecto en cadena que prácticamente está impactando en la biodiversidad y que no es la biodiversidad, como decía el ministro de Defensa, que se está quemando las zonas, las áreas donde hay, ¿qué se llama? Decían ahí, donde no sirven para nada, ¿no? Donde hay flora y fauna que no sirven para nada, hablando de varias zonas de bosque, ¿no? Entonces eso muestra prácticamente una ignorancia supina que demuestra cómo en el gobierno o desde el gobierno se promueve una agricultura totalmente insostenible, ¿no? Pero no quisiéramos llegar a esto, justamente por lo que yo les hablaba, que en China los agricultores polinizan a mano los frutales. Y ellos prácticamente han manejado de manera irracional sus recursos naturales, obviamente en función de tratar de cubrir las necesidades de una población muy grande, pero han llegado a este extremo. Tal vez ellos se puedan dar el lujo de hacerlo a mano, nosotros no, pero que ya desaparecieron las abejas y los polinizadores. Pero el otro impacto, el modelo de producción de alimentos también genera hambre y pobreza. Y ahí tenemos el mapa del hambre del 2018 del Programa Mundial de Alimentos. Y fíjense que nuestro país, ¿no?, está en el orden de 15 a 24% de subnutrición. Es decir, que a pesar de los discursos y de las políticas y de todo lo que se habla en términos de que el agronegocio alimenta, pues tenemos en Bolivia, según datos del Programa Mundial de Alimentos, un 24% de población subnutrida que hoy por hoy es presa fácil del COVID, porque nuestro sistema inmunológico de esas personas, de ese porcentaje, está totalmente deteriorado y es más vulnerable al ataque del virus. ¿Qué pasa con Bolivia? Y aquí yo pongo Bolivia no está al margen y por eso es víctima de un modelo agroextractivista. Nuestro país está entre los 8 más ricos en biodiversidad del planeta. Sin embargo, esta riqueza no es aprovechada para el desarrollo sostenible nacional. Seguimos siendo un país extractivista, proveedor de materias primas, y estamos en función de los precios del mercado. Somos un país tomador de precios, no somos generador de precios, porque no innovamos, no generamos tecnología, no aprovechamos esa riqueza en biodiversidad que tenemos. Los agronegocios globales determinan la dirección de las políticas públicas, debilitando la soberanía alimentaria. Ayer yo sostenía una conversación que los incendios en nuestro país son la política pública, es una política de Estado, porque prácticamente Bolivia, a pesar de tener esta riqueza, ha promovido leyes que llevan adelante este gran desastre ambiental, social y productivo que estamos viviendo actualmente. Y los agronegocios concentran la producción de alimentos, imponiendo su voluntad al Estado. O sea, ellos dicen qué es lo que tienen que producir, lo que van a producir y lo que tenemos que comer. Ellos determinan la dirección de las políticas públicas.
¿No es cierto? Que en la cumbre Sembrando Bolivia, el anterior gobierno, este gobierno, y esperamos que no ocurra lo mismo, el gobierno que se va a posesionar en los próximos días, continúe con esa política de hacer producir lo que ellos quieren, el negocio quiere y no lo que el país necesita. Y aquí tenemos un respaldo de lo que yo menciono. El año 84, la superficie agrícola estaba en casi 1 millón de hectáreas. Al 2019 hemos llegado a 3.860.000 hectáreas. Ese año, nosotros producíamos el 51% eran cereales, es decir, trigo y otros, maíz. Ahora es el 37%. Oleaginosas e industriales, soya, girasol, etcétera, era el 12%. Ahora es 45%. Casi la mitad de lo que se produce en Bolivia es oleaginosas, cultivos industriales. Tubérculos y raíces, el 84, el 17%. El 2019, 6%. En uno de los países más ricos y centro de origen de tubérculos, más de 1.200 variedades, por ahí, está produciendo el 6% y encima importando papa del Perú, de Chile, de la Argentina. Una vergüenza. Frutales, el 84, 7%. Un país riquísimo en diversidad de frutales. Ahora el 4%. E importando manzanas, peras, uvas de Chile, de Argentina, del Perú, etcétera. Teniendo como un país una característica de ser uno de los más ricos en la producción de frutales, no solo de valles, sino fundamentalmente de frutas tropicales silvestres, el caso de la chachairú, pitajaité, motoyoé, quitachiyú, etcétera. Puedo mencionar una serie de frutas silvestres, el caso de 150 frutas que han sido catalogadas en proceso de extinción por un excelente estudioso, investigador, el ingeniero Germán Coimbra, y lo mismo que han hecho en otros lugares del país, pero estamos prácticamente con una producción del 4%. Ni qué decir hortalizas, del 6% al 4%. Somos un país muy rico por ejemplo, en maní, somos un país muy rico en ajís, tenemos más de 340 tipos de ajís en Bolivia, se dice que es centro de origen. Ni qué decir forrajes y estimulantes. Entonces, fíjense, ¿por qué hemos bajado? Porque obviamente la prioridad ha sido la producción de oleaginosas e industriales en desmedro de los otros cultivos que son fundamentales para la alimentación. Y no solamente para la alimentación, sino para la salud. Yo soy un sobreviviente del COVID y cuando estuve en estos meses enfermo y tuve toda la oportunidad de leer lo más que se puede, de estar en contacto con médicos, etcétera, investigar muchas cosas, ¿qué es lo que le dicen los médicos? Y todos deben saber que se consuman alimentos ricos en vitaminas, en nutritivos, es decir, vitamina C, vitamina D, vitamina A, vitamina D, zinc, etcétera. Y eso lo tienen las oleaginosas. Entonces, creo yo que es importante que empecemos a reflexionar acerca de cuál debería ser la visión del desarrollo de nuestro país, pero basado fundamentalmente en lo que tenemos y no tiene el mundo: biodiversidad y recursos genéticos. Eso es lo que tenemos. No vamos a ser fabricantes de bolígrafos, ni de vidrios, ni de vasos, ni peor, ni de computadoras. No. ¿Qué tenemos y qué no tiene el mundo? Tenemos lo que el mundo necesita y necesitamos para vivir: alimentos nutritivos, y que bien pueden ser generadores de ingresos económicos muy grandes e inclusive superiores a los que tiene el Perú, haciendo innovaciones, industrializando, generando empleo, generando divisas para el país. Esas especialidades, etcétera, etcétera, ligado a la gastronomía, o sea, muchas cosas que deberían ser la base del desarrollo sustentable de nuestro país. Y bueno, lamentablemente ese es el sueño, porque vemos que la evolución
del modelo de la Revolución Verde ha mantenido una agricultura con bajos rendimientos y las tecnologías de transgénicos solo han representado aumentos de costos económicos y ambientales. Fíjense ahí, en la flecha roja, donde se lleva adelante la legalización de la soya transgénica, los rendimientos, porque la soya arrastra los rendimientos del resto cuando se saca un promedio general de todos los cultivos, pues fíjense cómo con la legalización de la soya transgénica los rendimientos no han sido superiores a los que teníamos anteriormente, es decir, inclusive muy inferiores en cuanto se refiere a la media, lo que significa que ese mito de que vamos a incrementar el rendimiento y demás no pasa de ser ello. Y el agronegocio, obviamente, de la soya, que es ya lo concreto, tiene rendimientos estancados. Ahí tenemos, por ejemplo, una evaluación del rendimiento de la soya entre el 84 y el 2017. Fíjense que no es mayor de lo que se tenía antes, solo que hay una diferencia. Se usa más agroquímicos, más herbicidas, es menos sostenible, genera una fuerte dependencia en cuanto a la resistencia de insectos, de malezas, etcétera, una degradación de suelos, un gran porcentaje de los suelos donde se produce con soya están en proceso de desertificación, etcétera. Entonces vemos cómo estos rendimientos han ido bajando, han vuelto a recuperarse, pero no son superiores a los que se tenían antes. Entonces nos muestra que es por los propios datos reales, obviamente estamos mostrando que no son mejores los rendimientos. Y la evolución, sin embargo, de la superficie se ha ido incrementando, un incremento del 2.800% en 33 años, pero que la situación no ha mejorado. Se ha mejorado para un sector, para ciertas empresas económicamente, pero a costa de un impacto ambiental, social, deterioro de suelos, contaminación, etcétera, etcétera. Y la importación de agroquímicos que tenemos como resultado de ello, donde la importación en millones de kilos se ha dado en 20 años de 1.800, casi 1.800 millones de kilos de agroquímicos. Y ahí nuevamente hago un corte, que es cuando se ingresa, cuando se introduce la soya transgénica, pues tenemos cómo se ha ido incrementando el uso de agroquímicos, a los que hay que añadir el 30% que ingresa al país por vía de contrabando. O sea, estamos hablando de más de 200 millones de kilos o litros de agroquímicos por año que estamos introduciendo en nuestro país. Eso divídanlo en 11 millones de habitantes y vamos a tener una de las tasas más altas a nivel global en cuanto al uso de agroquímicos per cápita. Y este es un dato interesante, la relación de los agroquímicos con la producción y la superficie cultivada. En el año 2001 se usaban 17 kilos de agroquímicos por hectárea. En 2017 estábamos usando 43 kilos de agroquímicos por hectárea, un incremento del 150%. En cuanto a agroquímicos o kilos de agroquímicos por tonelada de alimentos, en el año 2001 teníamos 3.5 kilos y ahora 8.8 kilos de agroquímicos por tonelada. ¿Esto es saludable? Pues desde ningún punto de vista. Pero fíjense el incremento en el rendimiento, 0,6%. Cuando yo uso una cantidad de agroquímicos que cada vez es mayor y que obviamente esto se refleja también en la residualidad por tonelada que hay en alimentos, pero mi rendimiento es del 0,6%. Yo siempre pregunto a los colegas si estamos en una agricultura de crisis o en una agricultura de desastre. ¿Estamos en una fase de crisis o de desastre? Y la mayoría me responden de desastre. Nuestra agricultura está en una fase de desastre. Y eso es producto de este tipo de modelo. Y lo más grave, estamos importando alimentos y eso ya significa un problema crónico. Hemos pasado de importar cada vez más alimentos con un mayor precio por tonelada y que obviamente está mostrando las incongruencias de un modelo, las incongruencias de una política de Estado
que en lugar de promover una mayor producción de alimentos diversificados, ricos en proteínas, en vitaminas, llevar adelante la promoción de industrias de alimentos, de procesamiento, de innovación, es más fácil importar. Y lo hemos visto con la pandemia, que hubo inclusive un impasse con el Perú, porque les cerramos las puertas para la importación, la exportación que ellos hacían de frutas y tubérculos, y nos dijeron entonces no compramos soya, pusieron trabas, y cuando en el periódico se mostró la cantidad que entraba, se hablaba de 4.000 toneladas diarias de alimentos que ingresan del Perú y de Chile. Una vergüenza en un país como el nuestro, muy rico en recursos genéticos. Entonces, todo esto obviamente nos muestra en qué medida la introducción de los transgénicos en nuestro país no ha significado desde ningún punto de vista un beneficio, sino al contrario, un impacto negativo para la sociedad en su conjunto, para la economía, para el productor y para el consumidor. Pero ha sido introducida aún en contra de tener una serie de normas que prohíben el uso de cultivos transgénicos. Tenemos una constitución política, somos firmantes del protocolo de Cartagena sobre seguridad de la biotecnología, la ley 300, la ley marco de la madre tierra, la ley 144 de revolución productiva, la ley 401 de la ley de celebración de tratados, donde Bolivia nuevamente ratifica su interés de no introducir transgénicos, la ley 622 de la alimentación escolar en el marco de la soberanía alimentaria que prohíbe, la ley 3525 que promueve más bien la producción agropecuaria no maderable y ecológica, decretos 181, las normas básicas del sistema de administración de bienes y servicios, el decreto 2452 sobre el etiquetado, la resolución administrativa, etc. Hay una serie de leyes, la ley de derechos de la madre tierra, etcétera, que el anterior gobierno se pasó por el forro, discúlpenme, no los respetó, no hizo cumplir, en realidad fue un saludo a la bandera, y en lugar de eso, más bien se hizo todo lo contrario. Se promovió, se sacó un decreto ahora para introducir la soya supuestamente resistente a la sequía, y este gobierno lo remacha con 2 decretos que son además ilegales para llevar adelante procedimientos y abreviados en introducir soya, trigo, caña, maíz y algodón. ¿Cuál es la historia de la soya transgénica en nuestro país? Y aquí tenemos evidentemente que a pesar de la ley 300, la ley marco de la madre tierra, de su artículo 24, inciso 8, que dice desarrollar acciones que promuevan la eliminación gradual de cultivos genéticamente modificados autorizados en el país a hacer actividad en norma específica, en lugar de eso más bien se hace al revés, ¿no? O sea, en lugar de promover la reducción, más bien se promueve la ampliación, el crecimiento de cultivos transgénicos de la soya, llegando a 2013, en la que la soya convencional prácticamente desaparece del país, y todo es soya transgénica. Y como resultado, tenemos una estimación de herbicidas que se han ido usando en las zonas soyeras entre el invierno 2015 y el verano 2015-16, que son algunos datos que hemos podido ir extractando de ANAPO, donde se ve el total de herbicidas son 14.8 millones de kilos, en el caso de glifosato son casi 11 millones de kilos en ese periodo, pero fíjense que lo que sería, si sumamos los periodos en los que se usa o se está usando este herbicida a partir de la introducción de la soya transgénica. Entonces, esto nos está mostrando evidentemente que no solo es la introducción de un herbicida, sino también el impacto que está generando en la salud. Yo no sé si tengo un cuadro, pero es posible que lo pueda ver, pero hace unos días miraba un informe de la Argentina en la que el cuadro, el mapa del cáncer coincide plenamente con el mapa de la producción de soya. Nuestra organización ha impulsado en una alianza con médicos argentinos un proceso, un programa para llevar adelante el mismo investigación y diagnóstico que hicieron en la Argentina, y nosotros lo hicimos lo mismo con la Facultad de Medicina
de la René Moreno, en la que se ha hecho un diagnóstico y se ha podido corroborar que las patologías que existen en las zonas de producción de soya no son las patologías que existen en el Ministerio de Salud, las normalmente establecidas. Las patologías están respondiendo a casos de cáncer, insuficiencia renal, autismo, enfermedades mutagénicas, etc. Son las mismas enfermedades que aparecieron en la provincia de Córdoba, en Pergamino, etcétera, en Argentina, cuando los médicos argentinos hicieron. A raíz de eso hicimos lo mismo que por cuestiones de la pandemia no han podido salir los resultados, pero esperamos que en las próximas semanas se puedan dar estos resultados y que seguramente no van a gustar a muchos. ¿Qué pasa con el maíz? Yo he sacado a colación en esta disertación el maíz porque justamente es uno de los cultivos más importantes en Bolivia. De acuerdo a la Sociedad de Arqueología de La Paz, el maíz tiene más de 4.000 años de antigüedad en Bolivia, ha sido domesticado, ha sido encontrado en los sitios arqueológicos de las Pampas de Mojos, en Tiahuanaco, alrededor del lago Titicaca, en el Chaco boliviano, y obviamente esto refuerza y respalda que el maíz es un alimento que además es patrimonio genético y cultural de Bolivia. Y al ser Bolivia y al tener un patrimonio genético y cultural, el maíz transgénico no debe ni puede ser introducido en Bolivia. A pesar de eso, hemos encontrado en muestras que hemos llevado adelante en alianza con otras organizaciones en el Chaco, hemos podido ver que hemos podido encontrar semillas de maíz transgénico tolerante al glifosato en Charagua, en la colonia Pinondi, en el municipio de Cabezas. Pinondi es una colonia menonita, ¿no?, que nos está mostrando evidentemente que esa es la estrategia, la introducción de contrabando para después exigirle al Estado que lo legalice. Es como la ropa usada, ¿no?, meter de contrabando y después decirle al gobierno que legalice nomás la venta de ropa usada y con eso se manda al diablo a la industria textil boliviana. Entonces, tenemos como corolario también de esto, es que el agroextractivismo, no contento con los desastres de la soya, ahora quiere los otros cultivos y eventos transgénicos, ¿no? Es así que más eventos transgénicos en la soya se han introducido, aparte del 4032, que está autorizado, que es tolerante al herbicida, y ahora se quiere introducir la soya HB4, tolerante al glifosato, glufosinato de amonio y tolerancia al estrés hídrico. Y la soya intacta, que es tolerante al glifosato y tiene su propio insecticida, que es el Bacillus thuringiensis. También se está introduciendo, se quiere introducir transgénicos, el maíz transgénico, que se cultiva de manera ilegal, de acuerdo a un informe de la sociedad del colegio que se presentó en el Colegio de Ingenieros, que hizo una consultoría, un experto mostraba que habían 63.000 hectáreas ya de maíz transgénico en nuestro país, que se metió como maíz híbrido. El algodón transgénico, todo el algodón es transgénico en Bolivia y eso ha sido prácticamente afirmado y confirmado por ADEPA, Asociación de Productores de Algodón. Ahora se quiere introducir el trigo transgénico, que es prohibido en todo el mundo. No hay ningún país que siembre cultivo de trigo transgénico para el consumo humano. Estados Unidos intentó hacerlo a través de Monsanto el año 2004, o el 2008, mejor dicho, y lo tuvieron que dejar porque hubo una fuerte oposición de la industria triguera y de la industria de harinas en Estados Unidos y de los consumidores. Se encontraron hace 3 años en un lote, un cargamento de exportación de Estados Unidos, en Europa y Japón, y Estados Unidos tuvo que sufrir sanciones de ambos países, y en este caso de la Unión Europea, por el trigo contaminado con transgénicos. Y en ese sentido, obviamente, hay una fuerte polémica
La Argentina acaba de autorizar el trigo transgénico 6.000 hectáreas para hacer pruebas, pero ya hay una fuerte oposición de la industria triguera de la Argentina que no va a aceptar, y mucho menos los consumidores. Como dicen todos, el pan nuestro de cada día es sagrado y no debe contener ningún tipo de venenos, etcétera, porque este trigo transgénico es resistente al glufosinato de amonio y la caña de azúcar. Entonces, como vemos, se están promoviendo más cultivos transgénicos y de manera ilegal, el caso del maíz, el caso del algodón, el caso de... O sea, todo es ilegal. Si estamos viendo en términos de la norma que se ha establecido en nuestro país a partir de la Constitución política, es ilegal. Entonces, nos parece una verdadera irresponsabilidad de los gobiernos de querer promover eso, lo que nos está mostrando que no son más que subordinados de las empresas. No existe una política pública nacional soberana que promueva la seguridad y la soberanía alimentaria. No existe. Los gobiernos, y en este caso de Bolivia, han demostrado que no son nada más que títeres de un sector que es el que impone sus políticas al Estado boliviano. Y ahí tenemos los decretos políticos para complacer al agronegocio con procedimientos abreviados y nada de procedimientos científicos. Evo Morales promulgó el decreto el 3874 el 17 de abril, donde de manera excepcional se autoriza al Comité Nacional de Bioseguridad establecer procedimientos abreviados para la evaluación de soya evento HB4 y soya evento etario, ¿no?, destinados a la producción de aditivos de origen vegetal, biodiesel, cuando nos resultaría más barato importar diésel que producirlo con los impactos ambientales, sociales y productivos que tenemos. Y el actual gobierno de Yanine Áñez promulgó el 4232 y 4238, que de manera excepcional se autoriza al Comité Nacional establecer procedimientos abreviados para la evaluación no solamente de soya, sino maíz, caña de azúcar, algodón y trigo, en diferentes eventos destinados al abastecimiento, escuchen, del consumo interno y comercialización externa. Entonces, esto nos está mostrando evidentemente que hay una suerte de subordinación y de hacer decretos a medida del agronegocio. O sea, los gobiernos se han convertido en los sastres que les hacen decretos a medida, leyes a medida, ¿no? Y tenemos un Comité Nacional de Bioseguridad que está conformado por delegados del gobierno, que obviamente es partidario de los transgénicos. O sea, no podemos esperar que ese comité se oponga, porque no, lo que tiene que hacer es poner la firma, nada más, porque además no existe un procedimiento abreviado, porque es como querer forzar la ciencia. La ciencia no se puede forzar. Los procesos científicos no pueden ser forzados, que tienen que ver con las ciencias biológicas. Eso tiene su tiempo. Entonces, esto está mostrando evidentemente que existe un interés, pero realmente exagerado, por introducir y por que los bolivianos sigamos siendo los conejillos de Indias. Pero como dicen, el cherry de todo esto que estoy comentando es el impulso que ha hecho el extractivismo a la deforestación y la quema de bosques. Y obviamente tenemos que mencionar las normas que no se cumplen por parte del agroextractivismo, la agronegocio. Hay un plan de uso de suelos de Ley 2553 del 95, que es un procedimiento técnico normativo del ordenamiento territorial que no se lo cumple. No se lo cumple porque se está expandiendo la frontera agrícola en áreas que no son aptas ni para la agricultura ni para la ganadería. O sea, ahí no hace cumplir la gobernación, los municipios están totalmente, yo diría, vulnerables, y el Estado y el gobierno central peor, más bien lo hace al contrario. Y hay otras normas, la ley 337 que apoya a la producción de alimentos, restitución de bosques, que ha permitido el perdonazo a la deforestación entre el año 96 y 2011, donde se han perdonado 1.582.000 hectáreas. Se ha ampliado el plazo, la ley 502 del 2014 y la ley 739 del 2015. Ha habido la cumbre agropecuaria, donde ha surgido la ley 741, que autoriza el desmonte hasta 20 hectáreas para pequeñas propiedades, para actividades agrícolas y ganaderas. Díganme ustedes si un pequeño productor o un
de agricultura familiar puede hacer el desmonte de 20 hectáreas. Eso lo hace una empresa. Y una empresa que evidentemente entra en negociación con ese productor para desmontar las 20 hectáreas con el objetivo de que esas se las pueda arrendar para la siembra de cultivos extensivos. La ley 1098, que del 2017 de aditivos de origen vegetal, la ley de agrocombustibles del etanol y biodiesel, donde se promueve la ampliación a 400.000 nuevas hectáreas para la caña y la soya. La ley 1171, que autoriza quemas para actividades agropecuarias. El decreto supremo 3973, donde en Santa Cruz Silveni se autoriza el desmonte para actividades agropecuarias. El decreto supremo 26075, que modifica la del 2019 para ampliar áreas de producción del sector ganadero y agroindustrial en los departamentos del Beni y Santa Cruz sobre áreas de producción. Esto ha tenido como resultado la deforestación y misericordia de millones de hectáreas en nuestro país. Solo entre el 1975 y 2018 se han deforestado 9.6 millones de hectáreas, 9.600.000 hectáreas. Y entre el 2005 y 2018 se han deforestado 3.400.000 hectáreas. Si a eso le añadimos que el año 2019 se han deforestado más de 6.4 millones de hectáreas de Amazon y demás, y las cerca de 2 millones de hectáreas este año, tenemos que Bolivia está ocupando ahora los lugares, está entre los 5 países más deforestadores del mundo. Estos son datos de la deforestación de Global Watch y los datos del ABT, que están en celeste. Yo les creo más a los de Global Forest Watch porque ellos lo hacen desde satélite y no tienen ningún interés político en cambiar los datos. Los datos del ABT siempre están por debajo del otro, pero los otros los creo porque obviamente ellos hacen monitoreo por satélite. Los otros también, pero hacen trampa. Y este es el avance de la frontera agrícola. Ustedes van a ver, este es el Río Grande, esto es San Julián, esto es el año 84, esto es el año 94, este es el año 2002, este es el año 2016. La frontera agrícola va expandiéndose hacia las zonas de expansión del este, hacia la Chiquitanía. Teníamos que antes los municipios de San Ignacio, Roboré, Carmen Rivero Torres, San José, ocupaban los puestos 40, 30, 25 y 28 respectivamente en cuanto a deforestación. Ahora ocupan los puestos 2, 3, 4 y 5, los más deforestadores debido a los incendios que se han dado producto de la ampliación de frontera agrícola bajo el lineamiento de esas leyes que han promovido todo este desastre ambiental y que tenemos como resultado los incendios que se han dado en 2019, que se han quemado más de 6.4 millones de hectáreas, que son equivalentes a todo el departamento de Pando, Santa Cruz el 65%, el Beni el 29% y el resto del país está distribuido. ¿Para qué? Para habilitar tierras. Estas son tierras que han sido quemadas, que se quemaron y después vino la maquinaria, hizo un repaso de todo lo que estaba, los palos quemados, y donde llegó una lluvia e inmediatamente se empezó a utilizar el yeso agrícola desde la primera campaña. Los agrónomos saben que cuando las tierras no son aptas hay que ayudarles con ese tipo de fertilizante. Y eso está suponiendo que evidentemente se ha violado el plan de uso de suelos y que en el fondo se perseguía la habilitación y la ampliación de frontera agrícola a través de los mismos. ¿Qué tenemos en este año? Ha habido pronósticos de sequía para el 2020 en la Chiquitanía. Ya se dijo en enero que iba este año a tener una alta probabilidad de lluvias por debajo de lo normal. O sea, no iba a llover mucho como se había esperado por los impactos de la Niña. Prácticamente íbamos a tener un año seco. Y se había dicho en enero de que iba a haber una probabilidad de temperaturas máximas para este año. Pues tomando en cuenta eso, este gobierno no hizo absolutamente nada, igual que el otro, dejaron, pero no lo hicieron por ignorancia.
ignorancia, lo hicieron a propósito para satisfacer las ansias de habilitar tierras por el agronegocio. Este es el sistema de alerta temprana de los incendios forestales del 1 de agosto del 2020, donde se ve una gran parte ya de Santa Cruz que está en alto riesgo, en muy alto, en alto, prácticamente casi el 75% del departamento, ¿no? Y esta información permite conocer, anticipar condiciones de riesgo, etc. Esta misma información ya se tenía a partir del mes de febrero y marzo, cómo iba avanzando esta alerta a nivel de riesgos altos y muy altos. No se hizo nada. Recién hace aproximadamente 20 días está volando un helicóptero de 10.000 litros, un Michi, que prácticamente no está haciendo casi nada, más están haciendo las lluvias, con el apoyo heroico de los bomberos voluntarios, de los soldaditos del ejército, bajo el liderazgo de las comunidades que saben cómo cortar el fuego, etc. Y aquí tenemos lo que les mencionaba, cómo los municipios que antes no tenían una incidencia de focos de calor, pues ahora existe una fuerte incidencia de los mismos, y ahí tenemos el Carmen Rivero Torres, Puerto Suárez, San Matías, San José, San Ignacio, Concepción. Qué casualidad, ¿no? Que son los mismos municipios donde el agronegocio está avanzando y donde existe una geopolítica del Brasil de entrar en este lugar del territorio boliviano bajo el liderazgo de sus empresas para habilitar las tierras que puedan servir para la producción de soya que pueda ser exportada mediante la hidrovía Paraná-Paraguay. Entonces tenemos ahí la distribución de focos de calor, etcétera, cómo se ha distribuido, y fíjense cómo se da sin autorización, casi es la mitad de los focos de calor que se han dado en predios sin autorización, en áreas protegidas, etcétera, ¿no? Y otros focos de calor que se han dado en las últimas semanas, donde también está Cochabamba, está La Paz, están los valles cruceños, está el Beni, está el Madini, está también en Tarija, etc. Entonces, con esto yo quería terminar, digamos, de presentar, tal vez me he alargado mucho, pero lo que quería era mostrar un poco el panorama de lo que es el agroextractivismo, los transgénicos y la seguridad alimentaria. Muchas gracias. Uf, no, yo creo que ha sido genial la exposición, mis felicidades de inicio. Hay algunas preguntas dentro del chat, voy a transmitir. Ceci GC, me encantaría que hubiese puesto el nombre completo, pero es una tendencia. Voy a leer unas 3 preguntas que más o menos parece que va alguna tendencia. Dice Bari de Bangladesh, empresa nacional favoreciendo a sus propios productores. Hay disminución del uso de insecticidas, 0 patentes. Luego continúa, dice Cuba aprobó este año el uso de OGMs, producción de maíz BT, hecho en Cuba, y entre paréntesis coloca capitalismo. A su vez también dice, toda la Unión Europea los consume, Japón también, y obviamente algo que ya mencionaste es, cada año aumenta la producción de OGMs. Si gustas podemos dejarlo ahí o si no podemos continuar. Adelante. Yo diría que ya no aumenta la producción de OGMs, está disminuyendo más bien en relación a los países que están cultivando transgénicos. Están bajando los países que antes cultivaban, eran 28, bajó a 26, ahora son 24. Pues he mostrado en los cuadros cómo se está ralentizando la producción de cultivos transgénicos en los países desarrollados. Hay una fuerte presión para la no producción de este tipo de cultivos. Pero la pregunta es, ¿y para qué? Yo quisiera aquí ampliar un poquito. Y aquí, como estamos hablando con ingenieros agrónomos y estudiantes de agronomía, los rendimientos de un cultivo se dan bajo 4 premisas. Buena semilla, suelos aptos, un buen manejo y que acompañe el clima. Si esas 4 premisas no están alineadas, por más que la semilla sea atómica, nuclear, lo que sea, no se va a tener los rendimientos que se quieren obtener. Lamentablemente en Bolivia producimos mal, porque no se cumple eso.
Entonces queremos cargar todo a una semilla que supuestamente va a resolver el problema del rendimiento, cuando eso no es cierto. Les he mostrado los cuadros estadísticos, son cuadros oficiales además, donde se muestra claramente, y es lo mismo. ¿Hola? ¿Hola? No, perdón. Sigue, sí, adelante. Donde se muestra claramente, inclusive ANAPO mismo y la CAO reconocen, dice, tenemos bajos rendimientos y por eso queremos introducir transgénicos. No, señor, estamos en el mismo círculo vicioso. No vamos a tener más rendimientos con una semilla que no está relacionada con un buen manejo suelo apto y con el clima que nos acompaña. Con semejantes incendios, quemazones, deforestación, ¿ustedes creen que el clima nos va a acompañar? Son varias semanas que no llueve. Ha llovido un poco y ha ayudado a apagar los incendios, pero estamos en una situación que cada vez es más riesgosa. Y los transgénicos no resuelven ese problema. No resuelven. A mí me parece una mala política la que ha hecho Cuba de querer introducir o está introduciendo cultivos transgénicos con el BT, porque no es necesario hacer transgénesis para introducir el BT. La organización en la que yo trabajo acaba de registrar en el SENASAC un producto en base al BT. Es el primer BT hecho en Bolivia, desarrollado en Bolivia, para fumigar prácticamente cultivos de soya, cultivos de maíz y otros cultivos de hortalizas, etcétera, para control de lepidópteros, y no tenemos necesidad de acudir a la transgénesis. Entonces, yo creo que aquí de lo que se trata en el fondo es obviamente el interés que tienen las empresas de que seamos dependientes de su tecnología. De acuerdo. María Gisela Solís Burgoa pregunta, ¿qué alternativa podemos plantear para evitar el uso de transgénicos? Y a su vez también una segunda pregunta del doctor Ricardo Ángel Cardona. Dice, biotecnología o mejoramiento de semillas por cruce, injerto, absorción de nitrógeno del aire. Esto no es organismo genéticamente modificado, pero aumenta la productividad. El organismo genéticamente modificado es intrusivo, caro, importada por Bayer Monsanto. ¿Habrá excepciones? Doctor, si gusta. Sí, a ver, la primera, la alternativa, ya hay alternativas en nuestro país, ya hay muchos productores que están produciendo obviamente bajo otra forma que no es transgénica, a través de la agroecología, no solamente digo cientos, miles de productores. El 70% de la producción de la alimentación en Bolivia está en manos de la dinamización diversificada, está en manos de la agricultura familiar, solo un 30% de la agricultura industrial, que en cierta forma está basada en la soya transgénica, pero el resto no. Y tenemos a la agroecología y tenemos el control biológico como una alternativa real que está permitiendo evidentemente el uso no solamente de agrotóxicos, sino de transgénicos. ¿Y cuál es el otro? Y aquí yo digo, quiero mencionar, nosotros tenemos una gran riqueza en recursos genéticos que evidentemente no los estamos aprovechando, para nada. Está más bien siendo aprovechado por otras entidades externas, internacionales, como el caso hasta de la chachairú, que ahora el mayor productor de chachairú es Australia, con más de 60.000 hectáreas de producción para el mercado internacional. Y en Bolivia, obviamente, el centro de origen de la chachirú está en el oriente. Pero eso es solo un ejemplo. Pero la biotecnología, y eso qué bien que lo ha tocado el doctor, porque se dice que estamos en contra de la biotecnología. La biotecnología ya se hacía desde hace miles de años. El vino, los quesos, los sumerios y asirias ya producían eso. Y eso es biotecnología de primera generación, ¿no es cierto? Entonces, lo que se quiere es jugar con las palabras y confundir a la gente de que el oponerse a los transgénicos es oponerse a la biotecnología. Yo trabajo en control biológico microbiano hace 25 años. Eso es biotecnología. El mejoramiento genético es biotecnología. El cruzamiento entre las mismas variedades, etcétera, es biotecnología. Entonces, los transgénicos es una parte pequeña de la biotecnología.
Y creo que en nuestro país hay una serie de experiencias donde se ha producido, por ejemplo, el CIAD ha producido hace varios años un frijol enriquecido con zinc, etcétera. Realmente existe un gran potencial para desarrollar, innovar y al mismo tiempo industrializar mucho de lo que nosotros tenemos como recursos genéticos como base, pero no lo estamos haciendo. Fíjense que un país es libre cuando desarrolla ciencia. La ciencia es poder. Un país que no hace ciencia no es un país libre. Los transgénicos están llevando a una dependencia. Los ingenieros en el campo solo aplican el paquete. Yo he visitado los casos más extremos, inclusive, no de transgénicos, pero del paquete tecnológico en Chile. Y he visto en las empresas que producen frutas que muchos de los ingenieros chilenos no conocían ni siquiera la plaga a la que iban a aplicar, para la que iban a aplicar el producto. Ellos ya tenían un protocolo y tenían que aplicar a los 10 días tal, a los 15 días tal producto. No sabía ni siquiera para qué estaban aplicando mecánicamente. Queremos llegar a ese extremo. En nuestro país, por eso yo digo, yo mucho valoro el papel del ingeniero agrónomo, porque el ingeniero agrónomo está en relación a la vida, porque está en relación a los alimentos que nos dan vida, pero el ingeniero agrónomo tiene que tener la capacidad de ser innovador, tener el criterio, desarrollador, investigador. Eso no te lo dan los transgénicos. Viene el paquete, te dan el protocolo y vos tenés que aplicar eso y punto. Entonces, ese es uno de los elementos del por qué yo cuestiono los transgénicos, porque está rompiendo fundamentalmente con la soberanía científica de nuestro país. Perfecto. Filemón Choque pregunta, ¿la política de producción agrícola en Bolivia es completamente demagógica al señalar la seguridad y soberanía alimentaria? Y más al contrario, es el agronegocio que reina. Bueno, si continúo, usted me dirá un par. José Soto dice, para el Estado la seguridad alimentaria y soberanía alimentaria solo es discurso, no existen políticas agrarias reales, viables, sostenibles, que favorezcan a los productores, están a favor del agronegocio y uniría esta, por favor, ¿cuál sería la estrategia para mejorar la productividad? ¿Cómo ser competitivos en calidad e inocuidad de los productos agropecuarios? ¿Cómo hacer sostenible las cadenas de valor? Por favor, adelante, doctor. Bien. En primer lugar, ¿cómo mejorar la productividad? Yo señalaba, en primer lugar, trabajar en el mejoramiento de semillas, en el rescate, multiplicación, en la conservación, en el rescate, conservación, multiplicación, fortalecimiento y transferencia en lo que se refiere a los recursos genéticos. Ahí tenemos que empezar a trabajar fuertemente los bancos de semilla, hacer el mejoramiento genético, adaptaciones de las diferentes accesiones que hay, recuperación de recursos genéticos nativos de alto valor nutritivo, vitamínico, de alto valor, ¿no? Eso creo que es importante porque Bolivia es uno de los 8 países más ricos en biodiversidad del mundo. Eso no lo valoramos, ¿no? Yo creo que a partir de eso, ahí tenemos un montón de trabajo para hacer de investigaciones y asociadas a lo que significa ya el tema de la innovación y el procesamiento y la industrialización. Ahí tenemos un campo muy grande. El otro elemento, y el ejemplo más claro para no hacer un discurso, es lo que está pasando en el Perú. Yo hace 25 o 30 años cuando iba al Perú, a Lima, y les decía a mis parientes que iba a viajar a algún congreso, me decían, vas a tener cuidado porque te van a robar en Lima. Ahora cuando les digo que voy a algún congreso, me dicen que envidia, porque vas a ir a comer rico. El Perú ha hecho una revolución gastronómica impresionante, y lo que ha hecho es valorar su gastronomía, y eso ha jalado toda la producción agrícola en el Perú. Y por eso el Perú tiene ingresos grandes. El Perú se ha vuelto en un país receptor del turismo cultural y del turismo gastronómico. ¿Y qué tiene Bolivia que no tenga el Perú? No tenemos obviamente los recursos del mar, pero tenemos lo otro, y en gran riqueza, y mucho más. ¿Por qué no empezamos a trabajar eso? Eso es lo que, y eso generaría fuentes de trabajo en nuestro país que hace mucha falta. Yo les voy a citar un ejemplo
de lo que, por ejemplo, está ocurriendo en nuestro país. Ya han empezado a surgir cada vez más y en mayor cantidad, producto del COVID, los huertos ecológicos urbanos, los huertos ecológicos familiares en la chiquitanía, porque la gente está empezando a ver que esa es la única fuente que tiene de alimentación sana y diversa. Pero esa es la base para llevar adelante el desarrollo de una serie de propuestas. En Santa Cruz hay una feria agroecológica que se hace cada semana. Se comercializan más de 250 alimentos procesados, transformados, también se venden derivados de miel, frutas, hortalizas, etcétera. Más de 250 alimentos. Y es un éxito, y está creciendo. ¿Por qué no podemos hacer lo mismo en todo el país? Bolivia debería ser un país agroecológico. Puede hacerlo. Y ustedes dirán, y yo he tenido ese debate mucho, desde siempre, me dicen, sí, pero la agroecología es para pequeñas áreas. No, yo trabajo en agroecología y en empresas que están trabajando por encima de las 500 o 1000 hectáreas que producen orgánico. No dicen nada, pero están produciendo orgánico todo para exportación, lamentablemente. Ojalá que pueda ser para el país. Queda algo, pero obviamente si hubiera una política de Estado que apoye, promueva, así como lo promueve al agronegocio, que le dieran las posibilidades, Bolivia podría ser un país un potencial muy grande, porque realmente hay las posibilidades de hacerlo. Y sumado al sector académico, que debe llevar adelante las investigaciones, innovaciones, etcétera, que permitan justamente cumplir con ese propósito. Yo voy a dar otro ejemplo más, muy corto. Hace unos años yo visité un restaurante muy conocido en La Paz, no para comer porque es caro, pero me invitaron a conocer el restaurante porque la tecnología que nosotros desarrollamos la vendemos a una empresa que le vende a este restaurante las hortalizas orgánicas. Este restaurante se llama Gusto. Y yo cuando visité me sorprendió que ellos tenían un cuadro donde había, creo, como 30 o 40 ajíes diferentes de todo el país. Y hace unos días, viendo un informe de línea, hay más de 340 tipos de ají. Hay más de 1237, 1247 tubérculos. Maíces, tenemos 77 razas de maíz y más de 2137 accesiones de maíz. Somos un país maicero. Y yo me acuerdo que para una determinada comida se requiere un tipo de maíz, se requiere un tipo de tubérculos. Alguna vez que mi madre, hace muchos años, yo le decía que me haga un plato paceño. Mi madre es de La Paz, yo soy de La Paz, solo que hace muchos años de mí. Y yo le decía, mamá, ¿por qué no me haces un plato paceño? Y me decía, si me conseguís papa pureja, te voy a hacer. Yo le decía, pero no puede ser otra papa, no, el que tiene que ser papa pureja. Ustedes que me están escuchando deben saber mucho más. ¿Por qué no hacemos eso? ¿Por qué no empujamos por ese lado las cadenas de producción? ¿Por qué es eso? La alimentación es una cadena que les he mostrado cómo empuja eso, porque nuestro país no va a ser fabricante de celulares ni de bolígrafos. Por eso tenemos que mirar a la agricultura, a los recursos genéticos, porque ahí está la base del desarrollo del país y eso es lo que el mundo también necesita para exportar si uno quiere exportar. No sé si con eso he contestado un poco la pregunta. No, perfecto. Realmente existe bastante tráfico dentro del chat. Aquí Marcela Daniela Mollercón Alfaro dice, muchas gracias por la magistral presentación al doctor Miguel Ángel Crespo. Los profesionales del sector y la población en general debemos estar conscientes del alcance de la información presentada. Mi pregunta es la siguiente, ¿cuáles son las necesidades de investigación que pueden coadyuvar a la formulación de políticas a favor del sector de la agricultura familiar y que permitan potenciar los beneficios de la agrobiodiversidad en el país? No sé si me permite otra más. Perfecto, yo creo que con esta quedaríamos, doctor, usted dirá. A ver, potenciales de investigación, yo creo que hay muchas.
A ver, por ejemplo, solo pensar en las plantas medicinales. Hay un potencial muy grande. La industria farmacológica necesita del insumo. ¿Y el insumo dónde está? En las plantas medicinales. Y no nos dicen nada, y se llevan. Y ahí están prácticamente el ingrediente activo que hace que ese medicamento sea efectivo para una determinada dolencia. En este COVID hemos visto cómo mucha gente ha prevenido y se ha curado con una serie de plantas medicinales. El eucalipto se ha convertido prácticamente en la planta estrella. ¿Quién no tiene eucalipto en su casa? ¿Quién no mezcla el eucalipto con el alcohol para desinfectar ambientes? ¿Qué tiene el eucalipto? Es que, por ejemplo, ese es un tema. Fíjense que justamente hoy día estaba mirando el laboratorio, tenemos nosotros en nuestro centro de investigación tenemos plantas de lavanda, tenemos plantas de menta, etcétera. Y saben que mucha gente, especialmente las mujeres, sufren de migraña. Y la migraña se da porque la falta de oxígeno en el cerebro, pero además por la dilatación de los vasos sanguíneos, ¿no? Y se calientan. Entonces, ¿qué es lo que la otra vez yo miraba a alguien cómo se friccionaba con una especie de como crema y era de menta? La menta ayuda a refrigerar los vasos sanguíneos que suben al cerebro. Pero, ¿y quién trabaja eso? O sea, ¿por qué no trabajar en esencias, aceites esenciales en ese tema? Hay miles de plantas medicinales, no solamente en el trópico, fundamentalmente también en los valles y en el altiplano. Fíjense que hay un ejemplo muy interesante que yo lo rescato, es el cauchi. Yo hablo un poco, porque yo sé que muchos deben ser del occidente. El cauchi es una planta que crece en el altiplano, en las zonas del perisalar, donde se produce quinoa. El cauchi es una planta, un arbusto que se desarrolla en zonas de suelos muy salinos prácticamente, pero además sirve para evitar la erosión. Y fíjense que el cauchi, para desarrollarse, para germinar, etcétera, tarda de 6 meses a 1 año. Nosotros desarrollamos un microorganismo que es nativo, que lo hemos incorporado, y con esto hemos logrado que este cauchi pueda germinar en 1 mes. Esa es, por ejemplo, biotecnología, pero que está aplicada a recursos genéticos de un microorganismo que es nativo y una planta que es nativa y que ayuda entre ambos a evitar la erosión, a desalinizar los suelos y al mismo tiempo a dar cobertura vegetal en las áreas donde se producen quinoa, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que se pueden hacer, ni qué decir con el tema de la investigación y del desarrollo de controladores microbianos, por ejemplo, ¿no? Es que es un tema en el que yo trabajo fuertemente, con hongos entomopatógenos, hongos micoparasíticos, entre ellos el tricoderma, que ha mostrado muchas propiedades en cuanto a bioremediación de suelos, controlador de enfermedades de suelo, enraizador, fortalece la raíz pivotante, incrementa el nivel de enraizamiento, acelera la germinación, pero además es un excelente biodegradador de organoclorados y además es un excelente degradador de suelos empetrolados, que lo estamos ya trabajando con empresas petroleras que quieren prácticamente remediar sus pasivos ambientales. Ahí vemos cómo la naturaleza acude en defensa y en la sanación, si vale el término, de la misma naturaleza. Entonces, ahí tenemos un mundo en el ámbito de la microbiología, un mundo en el ámbito de las plantas medicinales, un mundo en el ámbito de las frutas silvestres, ricas en proteínas, en vitaminas, etcétera, un mundo en cereales, un mundo tenemos en tubérculos que nos estamos perdiendo y una vergüenza que estemos importando del Perú, de la Argentina para hacer papa frita, un mundo en el ámbito de lo que es
los maíces, un mundo, o sea, energizantes, ni qué decir, fibras, ni qué decir. Entonces, hay un documento que es la Estrategia Nacional de Biodiversidad que se hizo hace 20 años, creo. Ahí se habla mucho de esto. Yo les invito a leer también, hay otro documento que es Frutas Silvestres de la Chiquitanía, y ahí van a poder ver la cantidad que hay. Imagínense, yo les digo a los estudiantes, ahí tienen tema de tesis, agárrense una fruta, tema de tesis, y de ahí desarrollen una investigación, y de ahí si quieren una empresa, una industria, háganlo. Ahí tenemos un mundo, háganlo. Eso es lo que tenemos que hacer desde mi punto de vista, porque yo he visto que es por ahí por donde va, ¿no? Porque mal que mal son 30 años que trabajo y no me arrepiento. Vamos resolviendo problemas. Hemos encontrado un microorganismo que es controlador del vector del mal de Chagas, de la vinchuca, si vale el término, ¿no? Entonces, y ese microorganismo ya lo hemos desarrollado, lo hemos registrado, no el microorganismo, sino el producto, porque estamos en contra de patentar la vida, pero eso ya corta el ciclo biológico del vector del mal de Chagas que afecta a 3 millones de bolivianos, ¿no? Que lamentablemente eso lo adquieren de otros países, lamentablemente nadie es profeta de su tierra, ¿no? Aquí no le tiran pelota a uno y otros países dicen, no, nosotros queremos eso, listo. Pero les estoy mostrando que hay un mundo muy grande y está en los recursos genéticos, ¿no? Los transgénicos no son la solución. Yo les he mostrado datos oficiales, trabajo en campo. Fíjense, les voy a dar un ejemplo más. Nosotros transferimos tecnología, biotecnología de control biológico, también a productores y empresas que producen con transgénicos. Y es por eso que hablo con propiedad, porque veo los problemas a diario con ellos, ¿no? Y cuando voy les digo, bueno, ¿y qué problema tenés? No, dice que no me sale el girasol, se pudre, porque metí antes soya transgénica y ahora se pudre el girasol. ¿Y por qué se pudre? Porque le ataca la esclerotinia. Bueno, pues, ¿qué pasa? Que el glifosato prácticamente ha afectado a la fauna benéfica. Entonces, como en los suelos hay una microfauna que entre ellos se controlan, hay cierta armonía, el glifosato elimina algunos y hace que otros se desarrollen en gran medida. Y eso obviamente lleva a que el cultivo, que no es objetivo, en este caso el girasol que se mete en campaña de invierno, sea afectado. Entonces, en lugar de traer una solución, trae un problema más al producto. Y ahí, ¿quién va en su auxilio? El tricodero, que controla la esclerotina. Y sin necesidad de acudir a un herbicida, sin necesidad de acudir a un fungicida. Es un producto nativo que se fumiga en grandes extensiones y listo. Entonces, yo veo que esto de la pandemia está dando la razón a lo que hablaba yo hace muchos años, en el sentido de que la naturaleza responde y te da frutos cuando la respetas y cuando haces un uso sostenible de la misma. Entonces, hay un mundo para hacer, estimados colegas, ¿no? Bueno, muchas gracias, doctor Miguel Ángel. Realmente ha sido una muy esclarecedora exposición sobre los transgénicos en Bolivia, y por lo cual yo creo que las personas que han asistido se sienten muy satisfechas de poderle haber escuchado. Antes de pasar a sus palabras últimas, debo reflexionar, algunos amigos, cuando hacemos una presentación de tipo científica, la forma de rebatir o de argumentar en contra es con otro trabajo científico, con demostrando lo que uno está planteando. Esa es la forma en que hemos hecho y hemos dado también la palabra a nuestros amigos que justamente no estaban muy contentos con la posición, que es una posición técnica científica. El otro aspecto, si nos vamos en términos de democracia, al hablar democracia significa que uno tiene que respetar, esto ya no es la parte técnica que nos ocupamos, la parte científica en lo posible, sino el poder respetar, digamos, las opiniones de las personas, ¿no? Por lo tanto, se ha acogido aquí dentro del programa de webinares y AREN a personas que tienen posiciones pro transgénicos, etcétera, etcétera. No vamos a decir los nombres de las instituciones, pero también hacemos una invitación
en términos de democracia, de apertura de la Universidad Mayor de San Andrés, que busca una democracia real para nuestro país y donde todos nos sintamos representados, para que puedan participar también dentro de este webinar. No se ha podido encontrar y poner en contacto. Pero, sin embargo, desde el punto de vista de mi opinión personal, quiero agradecerle, doctor Miguel Ángel Crespo. Creo que mucha gente en Bolivia iban a seguir entrando a ver justamente exposición, y además es un documento de consulta para futuras generaciones y para otras personas. Quiero agradecerle en el alma. Sus palabras de despedida, por favor, doctor. Bueno, muchas gracias, José Antonio. Quiero yo agradecerles a ustedes por la invitación y felicitarlos por estar contribuyendo a un debate que obviamente es un debate que no se acaba, pero que sí creo que es importante en la medida en que este debate está relacionado con uno de los sectores o de uno de los ámbitos que es la alimentación, y por tanto es uno de los ámbitos de la vida. Y tiene que ver mucho esto con lo que es qué tipo de país queremos, qué visión de desarrollo tenemos. Entonces, en la medida en que se pueda seguir contribuyendo y en la medida en que se pueda hacerlo, como usted dice, con respaldo científico, técnico, pues estamos abiertos. Este debate yo creo que más bien enriquece a todos, no cerrarnos en ningún tipo de visiones, sino al contrario, ver que la realidad, como dicen, el mundo real es el que manda, ¿no? Como dicen en el cacho, ¿no? Lo que se ve se anota, y lo que yo he hecho es presentar lo que se ve. No ha habido aquí ninguna especulación, son datos oficiales, producto de una experiencia y de una sistematización de entidades oficiales y de la propia vida que uno tiene en el campo, ¿no? Muchas gracias y felicidades otra vez.